20 años ya ejerciendo la profesión. Y el 2007 terminé mi magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales, también en la U de Conce. Después se me ocurrió casarme, tener hijos, y aquí estoy. Así que ahora vamos a hablar, y me vine de Lota a Los Ángeles. Así que yo trabajaba en el IPS de Los Ángeles, que antes se llamaba INP, por si alguien lo ubicaba con ese nombre. Después, en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, cambió a IPS. Después con Piñera quedó Chile Atiende, y ahora es como un híbrido, yo digo IPS Chile Atiende. Entonces ahí como para que la gente entienda el lugar de trabajo, ¿ya? Dale nomás, Silvana, ese era el título. Ahí, descripción. Ya, hoy día vamos a hablar entonces del subsidio de discapacidad, que como sabrán la mayoría, o si es que no han escuchado, este subsidio ahora se amplió. Yo voy a leer la descripción y después vamos a ir explicando. Dice, el subsidio de discapacidad para personas menores de 18 años. Ojo, siempre, cuando dice, mi hijo tiene la pensión. ¿Cuántos años tiene su hijo? 15. No, señora, eso no es pensión, eso es subsidio de discapacidad. Entonces hay que como tratar de educar a la gente y hablar en los términos correctos, ¿ya? Porque si no, cuando van a hacer preguntas, eso le hace a la persona recibir una mala orientación, ¿ya? Entonces, para que tengan claro, menor de 18 es subsidio y mayor de 18 es pensión básica solidaria, que también podemos hablar otro día de ese tema, ¿ya? Bueno, el subsidio de discapacidad para personas menores de 18 es un aporte monetario mensual que a contar del 1 de agosto, porque antes era menor, quedó establecido en 96.959 pesos y se entrega a todos aquellos menores de edad, ¿cierto? Menores de 18, que están en situación de discapacidad mental, que ese era el antiguo, y ahora se incluyó la física y la sensorial, ¿ya? Entonces, la física es como lo que uno asocia siempre con el tema de la silla de rueda, quizás, o un niño con alguna extremidad menos amputado, etcétera. Y la sensorial tiene que ver principalmente con los niños sordos y los niños ciegos, porque ellos antes no tenían derecho a este subsidio. Y lo otro, bueno, después lo vamos a ver más adelante, que también subió el puntaje en el registro social de hogares. Por eso es tan importante tener el registro social de hogares actualizado. Y ese registro social de hogares antes era del 20%. Entonces, siempre la gente se quejaba y alegaba de que poco menos que había que vivir debajo de un puente para poder tener el subsidio. Pero ahora ya se amplió. Así que más niños, tanto por el registro social de hogares como el tipo de discapacidad, pueden optar a este beneficio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿sí? Dijimos que iban a estar al final. Ah, perdón, ya, es que se me va la onda. Sí. Ya, ok. Al final van a quedar las preguntas. Ok, gracias. Anótenlas y después las vamos conversando, para que no se lo olviden. Ya. Javi. ¿Aló? Ya, para que silencien los micrófonos. Ya. Entonces, ya dijimos ya que este subsidio, que antes era exclusivamente subsidio de discapacidad mental, ahora simplemente se llama subsidio de discapacidad para menores de 18, ¿ya? Y ahora de mental se abrió al ámbito físico y sensorial. Ya. Este monto se reajusta automáticamente en febrero de cada año en el 100% de la variación del IPC de los últimos 12 meses, ¿ya? Desde agosto del 2022, o sea, del mes pasado, el valor del subsidio de discapacidad aumentó de 77.000, que ese era el monto, a 96.000, al igual que su cobertura, ¿cierto? Lo que hablamos del registro. Y todo esto partió por la PGU, que también más adelante, si gustan, podemos hablar de la PGU, ¿ya? Entonces, la PGU era lo que antes se llamaba la Pensión Básica Solidaria, y ahora cambió de nombre y se llama Pensión Garantizada Universal. Por si escuchan ustedes hablar de la PGU, la gente que tiene la pensión básica solidaria cambió automáticamente y ahora se llama PGU. No tienen que hacer ningún trámite, ¿ya? Así que para las personas que tienen la pensión, sin concurso de sorteo, solamente cambió de nombre y aumentó el monto, ¿ya? Las personas beneficiarias de este subsidio tienen derecho, cambia nomás, Silvana, ahí está. Después dice las personas beneficiarias, la tercera. Es esa. Las personas beneficiarias de este subsidio tienen derecho a asistencia médica gratuita en establecimientos públicos. Este punto lo quiero aclarar
porque las personas, los niños, ¿cierto?, que son carga de los padres, el papá debe renunciar a la carga, pero una vez que tenga obtenido el beneficio, no lo hagan antes, porque nadie sabe si se lo van a adjudicar o no, ¿ya? Y estos niños tendrían FONASA tramo A. Hay una mamá en Instagram que a veces se llama Mamá Cuidadora, que ella hablaba de que podían, porque yo de ayer que le estaba preguntando, que podían ir con la colilla de pago a FONASA y cambiarse a tramo B. Yo le hice la pregunta y ella estaba hablando del antiguo subsidio, no de este nuevo, ¿ya? Entonces, desconozco la normativa porque todavía, como empezamos en agosto, no hay casos ya nuevos porque todavía están en trámite, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a tener que averiguar cuando se publique. Ya, ya. Las personas beneficiarias del subsidio de discapacidad, ¿cierto? Los niños, que algunos son carga del papá y la mamá, o tienen el subsidio familiar, o tienen el subsidio familiar duplo, ¿ya? Entonces, ellos, al tener el subsidio de discapacidad, ahora, que es más plata, ¿cierto?, que es el de 96.000 pesos, los papás después tienen que renunciar a la carga familiar, ¿ya? Este beneficio es incompatible con la carga familiar. Por lo tanto, por eso hay gente que no lo hace, porque, o por lo menos no lo hacía antes porque igual era menos plata y no todos cumplían el requisito, porque los niños ya no son carga del papá, ellos son como autónomos, la plata es de ellos, ¿ya? Entonces, lo que dice la mamá en Instagram, dice mamá cuidadora, que ella iba a FONASA con la colilla de pago y le cambiaban el tramo, pero eso era antes de esta nueva ley, ¿ya? Por lo tanto, yo ahí tengo la duda y yo soy como bien escéptica, no quiero, no quiero así como jugar a nadie, pero yo tengo que ver la cosa, si no, no la creo. Entonces, por eso yo ese puntito lo tengo aquí en un asterisco y yo lo voy a averiguar, ¿ya? Porque ayer me enteré de eso y si es que era así, era con el antiguo sistema, pero ahora con el nuevo sistema, como esto uno va aprendiendo con la casuística, porque yo recién el día lunes tomé mi primer subsidio, entonces a una mamá de mi organización de acá de Los Ángeles, de Te Acompaño Los Ángeles, y yo tengo que, es como la gente que tiene que verlo, tiene que tocarlo, ya, yo tengo que verlo con mis propios ojos para creerlo. Yo soy muy escéptica de lo que dice la gente. Ya, bueno, tengo 20 años de experiencia, entonces, o a veces la gente está confundida o se expresa mal, entonces, cuando yo lo vea, ahí yo le digo sí, pero mientras yo no lo vea, es lo que dice la transparencia, o sea, en este caso la diapositiva, ¿ya? Entonces, no sé si quedó claro, Javier. Quedó claro, ya, sigamos. ¿A quién va dirigido el beneficio? Las personas menores de 18 años que presentan discapacidad mental, física o sensorial por intermedio de las personas que lo representen o de las instituciones o personas que los tengan a su cargo y que cumplan con los siguientes requisitos. Ojo, porque son personas que lo representen, que generalmente pueden ser padre o madre, ¿ya? Instituciones que los tengan a cargo, ustedes saben que hay muchos niños que pueden estar, ¿cierto?, en hogares. Y personas que lo tengan a su cargo se refiere a los abuelitos o tíos que tienen medidas cautelares o a través de tribunales de justicia. No es que lo esté cuidando, digo, yo lo crié. No, tiene que haber una medida de protección o de cuidados personales de por medio, ¿ya? Así que, ojo ahí. Ya. Cambio de hoja nomás. Ahí está, 60%. Está bien, está bien, está bien. Bueno, tienen que estar dentro del 60% más vulnerable de la población según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Y eso lo vamos a conversar después al final, ¿ya? Bueno, en todo caso, igual es un gran avance porque antes era el 20, ahora el 60. Entonces, por lo tanto, hay un universo que quedaba fuera de este beneficio y ahora pueden obtenerlo y no tendrían inconvenientes. Había mucha gente que estaba en ese rango de entre el 40 y el 60, principalmente como es el foco, y ahora lo pueden obtener sin ningún inconveniente.
Ya, aquí, ojo, dice, tengan residencia continua en el país de a lo menos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haga la solicitud. Eso no rige si el niño es menor de 3 años, ¿ya? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que sabemos inmediatamente que ya tiene la discapacidad, no como el TEA, que recién a los 4, quizás por ahí andamos con el diagnóstico. Entonces, ahí la mamá puede tener, la niña puede tener 1 año, y igual se puede hacer el trámite y no corre el tema de los 3 años, porque ella demuestra que nació en Chile. ¿Ya? El certificado de nacimiento lo indica, ¿ya? Así que ahí no es necesario, esto más que nada para los niños extranjeros, que tienen que tener una permanencia acá, residencia en el país de 3 años. O hay mucha gente que igual en algunas zonas viaja mucho entre Chile y Argentina, ya donde están los pasos fronterizos. Entonces es como para evitar eso de que tengan beneficios en ambos países. Yo lo digo por experiencia porque hay mucha gente acá que tiene pensión básica solidaria y viajan a Argentina constantemente, y no sé si en Argentina tendrán otros beneficios, ya entonces tienen como por los dos lados. Esa es la gente que vive, por ejemplo, aquí de Los Ángeles para arriba hay un paso y que a veces está cerrado en el invierno. Después hay otro paso para allá en Lonquimay, hay otro paso allá, bueno, el que se va a Bariloche, y el de por Pucón, el de Osorno y en Puerto Montt. Entonces hay gente como que va de una ciudad a otra, se cambia de país. Entonces por eso se hizo esto, ¿ya? Para evitar ese tipo de fraude, entre comillas. Sigamos. Este punto es súper importante. Y aquí es donde se puede crear algún tipo de confusión, y esto lo vamos a conversar al finalizar toda la presentación. Vamos a volver a este punto. Dice, resolución de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, COMPIN, ¿ya? Que certifique la discapacidad mental, o en su caso la discapacidad física o sensorial, de al menos un 50%. Por eso les decía yo al principio que ustedes vean la credencial, cuánto tienen. Porque si su credencial dice 30%, no se molesten en hacer el trámite porque les va a salir rechazado, ¿ya? Entonces tienen que tener en la ficha de 60 hacia abajo, y en la credencial de discapacidad tienen que tener de 50 hacia arriba, ¿ya? Ojo con ese detalle. Otra cosa, dice resolución de la comisión médica. La gente dice, ¿qué es eso? La resolución es lo que a uno le llega al correo electrónico que está aprobada la discapacidad de su hijo, y después, como ya ustedes hicieron el trámite, ya la capacitación de la credencial, y después le llega la credencial a través de Correos de Chile. Y esto lo manda el registro civil. Entonces, si a ustedes se le perdió la credencial y no tienen la resolución, porque hace años que su hijo tiene la discapacidad y se les perdió, no sé, se cambiaron de casa, COMPIN no entrega nuevas credenciales de discapacidad. O sea, yo le digo, yo tengo 5. Le saqué al Pancho, a mi hijo, que es TEA, 5. Tengo una yo, tiene una mi esposo, tengo una en el auto, tengo una así guardada en la caja fuerte, así como en distintos lugares, porque esta COMPIN no entrega copia, ¿ya? La resolución, si no la tienen, no hay problema, porque dice que puede ser un certificado del registro civil, ¿ya? Y ese certificado se paga, tiene un valor pequeño de 700 pesos. Entonces, si no tienen su certificado del Registro Nacional de Discapacidad del Registro Civil, ustedes ponen ahí, sale matrimonio, sale todo, y ahí ustedes ponen lo del Registro Civil y lo pagan. Con la clave única lo pueden sacar, o van al registro civil como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Entonces, pero ojo ahí, que tiene que ser sobre el 50% de discapacidad, ¿ya? Es lo mismo que para una pensión. ¿Ya? ¿Qué necesito para realizar el trámite? Yo las voy a orientar para que ustedes lo hagan de manera online, o sea, que ustedes no se muevan de su escritorio y lo pueden hacer sin ir al municipio, sin ir a Chile Atiende, sin hacer las medias filas, ¿ya? La idea es que, por eso le digo yo, tener la clave única nos abre las puertas al Estado, ¿ya? Entonces, que ojalá todos tengan su clave única, ¿ya?
En el momento de solicitar el beneficio, se deberá acreditar la identidad de las personas solicitantes y del menor beneficiario y acompañar los siguientes documentos según sea el caso. Ya, certificado de discapacidad, ya lo dijimos, ¿cierto? Que es el que entrega CONPI o del registro civil, cualquiera de los dos, tiene la misma validez. Acá, resolución judicial dependiendo del caso. Es lo que yo les decía acerca de los cuidadores que tienen las medidas de protección o cuidados personales de los niños, que pueden ser, ¿cierto?, los abuelitos, algún tío o tía que se haga cargo de los niños, y no necesariamente los padres, pero tiene que ser con resolución judicial, ¿ya? No así nomás a lo compadre, ¿ya? Ya, dice, si la solicitante es una institución, como por ejemplo un hogar de niños, también tiene que tener lo mismo, la personalidad jurídica y el certificado de vigencia, ¿cierto? Que como institución está vigente, ¿ya? Porque igual hay instituciones medias truchas, ¿ya? Ojo acá, cambiemos, sube una más, por favor, ya ahí está, certificado ya, sube otra, esa, ya. Dice, además, en el formulario, ojo, no es que le estén pidiendo un formulario, sino en el formulario de la solicitud, cuando ustedes están ustedes ponen en Google subsidio de discapacidad y ahí les va a aparecer inmediatamente y ustedes empiezan a llenar sus datos. Entonces dice, además, en el formulario de solicitud se deberá suscribir una declaración en orden que el menor beneficiario ha tenido residencia en el país por un periodo continuo de 3 años. Ustedes marcan, no hay que escribir nada. Ustedes le ponen el puntito nomás, nada más, ¿ya? Después, que se encuentra bajo el cuidado permanente de la persona que solicita el beneficio, que generalmente es la madre, ¿ya? Ustedes marcan, no es que tengan que hacer un formulario o traer más cosas, ya en el formulario eso ya viene, es llegar y marcar, ¿ya? Así que ahí no se complica con eso, ustedes ponen pip, pip y listo, ¿ya? Ya, ¿cómo y dónde hago el trámite? Suba, por favor, compañera Silvana. Ahí está. Entonces lo puede hacer en las plataformas de funcionarios presencial, en el IPS Chile Atiende y en los municipios. Ojo que los municipios aún están tomando solo de discapacidad y ahora, cuando llegue el reglamento, que todavía no se ha publicado, van a poder tomar los 3 tipos. Nosotros como IPS, estoy fuera de trabajo, pero el IPS Chile Atiende ya está tomando los 3 tipos. Y en la página online, que ustedes lo hacen con la clave única, que abajo está el link, ustedes también lo pueden hacer los 3 tipos de discapacidad. Así que ojo que no se vayan a pegar un plantón a la MUNI, porque la MUNI, por lo menos, lo que es septiembre, va a seguir tomando solo discapacidad mental, ¿ya? Para que no vayan a pegarse bueno, después les cuento, cuando terminemos de grabar, les cuento algunas anécdotas. Ya, entonces, eso, lo pueden hacer presencial en el Chile Atiende o en la municipalidad, o lo pueden hacer ustedes. Yo preferiría, me encantaría que todas tengan la clave única y no tengan que andar haciendo filas ni estar expuestas ahí a tensiones que no son muy agradables de repente, ¿ya? Entonces ustedes van ahí, se meten, dicen, ¿puedo solicitarlo? Y ahí donde ustedes dicen, ¿puedo solicitarlo? Lo marcan, baja una compañera Silvana, ahí, donde dice, ¿puedo solicitarlo? Y ahí ustedes digitan el RUT de su hijo. Por ejemplo, yo digito el RUT de mi Pancho y me dice que no, porque yo tengo más que el 60%. Entonces, inmediatamente me vota, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a hacer enseguida si pueden o no pueden. Ya, una vez que le diga que sí, ustedes siguen haciendo el trámite, ¿cierto? Con la clave única de la persona que realiza el trámite, que puede ser la madre, baja nomás la otra. Ahí está. Que puede ser la madre, el padre, tutor o tutora. Acuérdense que cuando es tutor o tutora hay que tener un documento legal. Y en formato aquí no le tengan miedo tanto el formato, sino ustedes le sacan la foto, si no tienen escáner, y suben el certificado de CONPIN, ¿cierto? Y suben la resolución judicial cuando tienen la tutoría. Pero esos son casos especiales, o sea, no es necesario, ¿ya? El tema del registro social de hogares, si se fijan, no lo pide, porque automáticamente el sistema, al ingresar el RUT,
te dice si puedes o no puedes debido a ese filtro, ¿ya? Así que no tienen que ir a imprimirla y no tienen que subirla porque el sistema lo lee automáticamente, ¿ya? Y bueno, y el certificado de Compin, ese ya ustedes saben. Yo a la señora que le tomé el trámite el día lunes, le subí solo por, porque me gusta ser bastante minuciosa, la credencial de discapacidad junto con el del registro civil, porque la señora no tenía la resolución, ¿ya? Entonces, yo dije, entre ponerle y no ponerle, mejor le pusimos las dos cosas, ¿ya? Entonces, y como decía, la resolución judicial solo en los casos donde es la persona el tutor, que en la mayoría de los casos, ya. Acá está el modelo del certificado. Esta es la resolución, si es que alguna se acuerda. ¿Ya? Ahí está. Esa es la resolución que cuando uno entrega el documento a Compin, después de los 25 días le llega a su correo. Pero si no lo tienen, no importa, chiquillas. Ustedes van al registro civil y sacan el certificado de la discapacidad. No hay problema si no lo tienen. Pero lo ideal es que todos lo tuvieran, ¿ya? Porque esa es su resolución. La idea es que las resoluciones, ya sea de la discapacidad, después de cuando le entregan la resolución de ahora del subsidio o cuando le entreguen después más adelante la resolución de la pensión básica solidaria, siempre la tengan guardada, ¿ya? Porque eso en cualquier momento de la vida se los van a pedir. Acá estamos salvados porque podemos sacarlo del registro civil, ¿ya? Y certificado de matrimonio en el caso que la persona tutora sea madrastra o padrastro, ¿ya? Entonces, volviendo al paso a paso, ¿cierto? Ahí, eso, ahí está. Entonces ustedes ponen subsidio de discapacidad y enseguida va a aparecer la página del Chile Atiende y ahí ustedes dicen el botón solicitar, pulse la opción puedo solicitarlo, ponen el root y dice consultar. Y ahí nos va a decir que sí o no enseguida, de acuerdo a nuestro puntaje del Registro Social de Hogares, ¿ya? Si estás dentro de las posibles personas beneficiarias, ¿cierto? Presiona el botón postular, digita el root y contraseña de la clave única de la persona o persona tutora, ¿cierto? La madre o el padre. Y si no tiene clave única, solicítela en el registro civil o en el IPS Chile Atiende. Si la persona, ojo con esto, la clave única es personal e intransferible, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa que yo en el Chile Atiende van las personas y dicen, señorita, vengo a pedir la clave única de mi mamá. No se puede, ¿ya? Y si la persona es postrada, deben dirigirse al registro civil, explicar la situación con un certificado médico y a esa persona le hacen una videollamada. ¿Ya? Son como muy estrictos. Bueno, el producto es del registro civil y tiene convenio con nosotros igual le entregamos, pero los dueños de ese trámite son el registro civil, ¿ya? Así que si la persona está postrada, alguna mamá de un niño, tienen que solicitarla a través de una videollamada para que no pierdan la oportunidad, ¿ya? Porque igual si hay mamás que están enfermitas, también pueden optar a la clave única. Ya. Después dice, se desplegarán los datos de la persona postulante, acepten las declaraciones juradas, esas que les decía yo, que llevo la residencia más de 3 años en el país, ¿cierto? Que yo soy la persona que está al cuidado, y usted solamente le hace clic y clic, ¿ya? Complemente la información para el pago del subsidio y haga clic en continuar. Ojo ahí, que le van a dar la posibilidad, dice, complete la información para el pago. Le van a preguntar cómo quiere pagarse del subsidio. Esto a nosotros nos ha traído hartos problemas con el subsidio de discapacidad antiguo, porque la gente quería, en vez de pagarse en los héroes, que es de manera presencial, que hay que hacer la fila, querían depósito bancario. Ya, la gente iba con la cuenta RUT, nosotros hacíamos los cambios, pero ¿qué pasaba? Que el sistema no es tan inteligente y rechazaba los pagos porque el RUT del niño no era el mismo RUT de la mamá o persona cobradora, ¿ya? Pero se supone que ahora no deberían haber esos inconvenientes, pero si es que yo les llegara a pasar, es esa la razón.
pero no pasa nada. O sea, usted vuelve, va al Chile Atiende, le dice tengo un rechazo bancario y se lo pagamos en la oficina. Pero ojo que puede ser una posibilidad porque esta plataforma es nueva y cuando las cosas están nuevas tienden a tener errores, ¿ya? Así que les aviso porque siempre nos pasa que la plataforma se cae en los primeros días, se saturan, están todos postulando. Entonces, pero siempre opten por la cuenta RUT. O sea, yo lo recomiendo de todas maneras. ¿Ya? Además que las personas que ya reciben algún beneficio de la cuenta RUT, como la pensión básica solidaria, este es, como son 90 y tantos, es un giro, así que tampoco es que van a gastar la plata, no sé, yo no tengo cuenta RUT, pero, o sea, tuve alguna vez, pero no sé dónde está. Entonces, no sé cuánto están cobrando, si 300 pesos por giro. Ya, generalmente las personas tienen un subsidio ahí de 700 pesos cuando tienen pensión para sacar la plata. Pero acá, como son 90 y tantos, ustedes sacan en un solo giro, para que van a estar sacando de 10 en 10, ¿ya? Sacan toda la plata de un tirón. O si les gusta la modalidad antigua, se siguen pagando en la Caja Los Héroes, que es la que tiene el convenio en este momento con Chile Atiende. Antiguamente era el banco BBVA, hace como 10 años que están Los Héroes, ¿ya? Eso puede verse modificado si es que hay una licitación nueva, pero que yo sepa, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Entonces, después dice, complete la información del pago, ¿cierto? Que ya les expliqué, que pueden poner pago presencial o con transferencia a sus cuentas. Confirme la información y pulse confirmar. Aparecerá un cuadro con el resumen de la solicitud, la cual podrá descargar en formato PDF y además lo va a recibir en su correo electrónico. Entonces, es conveniente, bueno, aquí no sé de dónde será la mayoría de las personas, pero yo siempre digo Santiago es Chile, porque no toda la gente, por ejemplo, acá en Los Ángeles tiene correo electrónico, porque acá hay mucha zona rural. Entonces la gente no tiene correo electrónico y saca la clave única y ocupa el correo electrónico de una hermana, ¿ya? Entonces los que no tengan correo electrónico aprovechen igual la oportunidad de tener uno propio y que se acuerden de la clave, porque la gente igual llega allá y dice, no, es que tengo un correo pero no me acuerdo de la clave, o sea, no saben entrar. Entonces igual ahí hay que conocer esos detalles. Yo sé que aquí las chicas son jóvenes y son buenas para la tecnología, pero acá la realidad de Los Ángeles por lo menos es distinta. Ya el día lunes yo a esa mamá que la atendí, que era de mi agrupación, era justamente porque si bien tenía la clave única y tenía correo, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces yo le dije que fuera al IPS, yo la atendía y lo ingresamos y no tuvo ningún problema. Le saqué una foto, estuvo publicada ahí en mi Instagram, en Ley de Autismo. Que fue el primer, nunca me voy a olvidar de ella porque fue el primer subsidio que tomé, ¿ya? Porque antes esto era exclusivo del municipio, ¿ya? Así que eso, así que, ¿qué es lo que resumen para después pasar al otro tema? Tienen que tener ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la discapacidad de COMPIN, que sería la resolución, y si no tienen la resolución, pueden sacar el certificado del registro civil y tienen que tener una discapacidad mayor al 50%. Registro social de hogares inferior al 60%. Tienen que tener correo electrónico y clave única. Y si desean pagarse a través de depósito, tienen que tener al menos una cuenta RUT, ¿ya? Si es que no tienen otro tipo de cuenta. Así que esas son las cosas importantes que ustedes tienen que tener y considerar al momento de postular al subsidio. Mire, chicas, ¿sabes que yo lo hice de las dos formas? Ingresé por la plataforma con la clave única de la señora, se podía sin ningún problema, y también lo hice con la plataforma de nosotros institucional y no había ningún problema. Así que es súper amigable la página, no hay ningún inconveniente, salvo subir el dictamen de la discapacidad. Ya, si es que alguien no tuviera, pues no, todos tienen ahora celular con cámara, así que no debería ser problema. Pero bueno, si alguien mayor se podría complicar, pero
De verdad, yo lo recomiendo que lo hagan con la clave única, es sumamente amigable. Y después, cuando la persona ya lo tiene listo, no sé si se ve aquí, aparece así como un certificado, y ese certificado ustedes lo guardan, que es la solicitud, ¿ya? Y este yo lo traje de mi trabajo, porque si se nos corta la luz, tenemos que tomarlo de manera manual, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan al IPS y le digan, se nos cortó la luz, ¿no hay sistema? Ustedes le dicen, sí, pero me lo puede tomar manual y lo ingresa después cuando vuelva el sistema, ¿ya? Así que está la posibilidad igual, como antes, de hacerlo así a manito, ¿ya? Así que no sea una excusa eso para que no se lo tomen, porque van a esperar media hora o una hora en la fila y después, por eso le digo yo que mejor lo hagan siempre con su clave única. Javiera, ¿estás por ahí? Ya. Javiera, este es lo relacionado con el subsidio de discapacidad para menores de 18 y ahora viene la parte de la asignación familiar. Entonces, si quieres, hacemos las preguntas ahora o yo preferiría seguir con la asignación y después dejar todo el tiempo final para las preguntas. ¿Sí? Ya. Las chicas que tengan preguntas, que la anoten para que después me las hagan. Ah, ya, bien. Entonces, y ahí vamos conversando después. Entonces, ahora, olvídense del subsidio de discapacidad mental y vamos a hablar de la asignación familiar. ¿Ya? Así que, vuelta. Ah, ya. Bueno, lo otro que decía que el trámite no tiene costo, que es gratis. Y después, cuando las personas cumplan 18 años, pueden pasar a la pensión básica solidaria de invalidez. Ojo, 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 como decía el doctor Salón, que no es automático. Las pensiones básicas solidarias de invalidez hay que postularlas. Yo creo que por eso deberíamos hacer una charla después de esta pensión. Y hay una ley que quedó ahí en el Congreso, el chico murió, que se llamaba Ley Matías, que era donde un niño que tenía subsidio de discapacidad, que tenía parálisis, la mamá quería implementar eso de que el subsidio de discapacidad pasara inmediatamente a pensión básica solidaria. Lamentablemente ese chico murió el año pasado y yo no sé qué más pasó. Yo lo sigo en Instagram la ley, pero no sé qué más pasó con la ley Matías, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es que cuando el niño cumple 17 años, ya está en condiciones de tomar la pensión básica solidaria. Se puede tomar la solicitud sin ningún problema, ustedes lo pueden hacer en el municipio en el Chile Atiende, y ustedes siguen recibiendo el subsidio hasta que el niño cumple los 18. ¿Pero qué ganan? Ganan el tiempo, porque ahora los tiene que evaluar no con PIN, sino la Comisión Médica Regional, que me imagino acá nosotros tenemos una por provincia, o sea, aquí en Los Ángeles tenemos una, que es para toda la provincia acá de Biobío. En Concepción hay otra, y me parece que hay otra en Coronel, que es donde va la gente de la provincia de Arauco. ¿Ustedes saben, alguien sabe, o sea, Javi, ¿tú tienes alguna información sobre comisiones médicas allá en Santiago? ¿No? Ya, esa tarea para ti, porque, porque ahí es donde, porque ustedes tienen todos niños pequeños, ¿cierto? ¿Cuáles son la máxima edad que tienen en tu agrupación? Ya, entonces todavía no llegaba a esa parte, entonces lo mismo que yo, Pancho tiene 10. La cosa es que después, de acuerdo a la comuna, les corresponde las comisiones médicas regionales. Por ejemplo, acá, la gente de Cabrero, la gente de Yumbel, le corresponde venir acá a Los Ángeles. La gente de Santa Bárbara, de todo esto, la provincia en realidad, le corresponde venir aquí a Los Ángeles. Entonces, no hay muchas. Ah, pero ya en Santiago yo creo, no, creo que haya una por comuna, pero a lo mejor por sector. ¿Ya? Entonces, para que tú te averigües allá en Santiago
cuántas comisiones médicas hay, porque según donde tú vivas, te corresponde ir a la comisión médica. ¿Ya? Entonces, como digo, acá, por lo menos en la región del Biobío, yo conozco 3, más o menos una por provincia, pero ya ustedes son grandes, entonces deben haber varias. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Ya, porque ahí no es COMPIN, ¿ya? Ojo ahí es Comisión Médica Regional. Entonces, ¿qué es lo que ganan ustedes? Que a los 17 años ustedes postulan a su hijo a la pensión básica solidaria de invalidez y durante ese periodo la Comisión Médica Regional evalúa. Entonces, así, cuando se termina el subsidio, no queda un periodo en que no reciban el beneficio. O si queda un periodo, eso después se lo pagan retroactivo, ¿ya? Porque ustedes hicieron la postulación a los 17. Pero ese, Javiera, ese tema de la pensión es como para una sola charla, ¿ya? Así, ese después lo dejamos, ¿ya? Partamos con los más chiquititos y después nos dedicamos. Pero ahí eso ahí lo pueden averiguar por mientras, cuántas comisiones médicas hay y las comunas, cuántas comunas, por ejemplo, ya, no sé, yo conozco a TEA San Bernardo. Ya, San Bernardo, no sé, es que yo totalmente perdí en Santiago. Ya, San Bernardo, ya no sé cuántas comunas, me imagino que corresponderán de tal sector, no sé, debe ser así como los distritos donde se vota por diputado, no sé cómo será la... Claro, entonces ahí comisiones médicas, eso deberías averiguar tú, y porque después los niños ya van cumpliendo la edad y uno no sabe dónde los van a citar. Porque aquí no tengo problema porque yo sé que la comisión médica es una y está ahí al frente de la plaza. Pero ustedes, como son de tan variadas comunas, igual hay gente que vi que era como que estaba de lejos, o sea, no solo de Santiago. Entonces, igual ellos tienen que averiguar la comisión médica que les corresponda, ¿ya? Porque si están en un pueblo chico, van a tener que ir a la capital provincial al menos, si es que no a la capital, ¿ya? Así que, entonces, bueno, y para terminar con la pensión, con el subsidio, no tiene costo, ¿cierto? Después la persona postula la pensión básica solidaria de invalidez y una vez que hagan el trámite, pueden llamar a nuestro call center, que es el 101, y consultar el estado del trámite. ¿Ya? Para que no vayan a pegarse el pique y preguntar, ¿me habrá salido? Entonces ahí tienen que tener el RUT del niño a mano, porque no sirve el RUT de ustedes, sí tiene que ser con el RUT del niño, ¿ya? Del beneficiario. Ya, y con eso, chicos, terminamos el tema del subsidio de discapacidad, que como ya a grandes rasgos les expliqué, se amplió para discapacidad de mental, se amplió también para física y sensorial, y que aumentó del 20% del registro social de hogares al 60%, ¿ya? Eso es como lo que tienen que aprender a más grandes rasgos. Y ahora nos vamos a la asignación familiar. Ya, acá quiero hacer una diferencia entre asignación familiar y subsidio familiar, ¿ya? Eso es lo primero, por eso tienen que saberse los términos, chicas. La asignación familiar es la que paga el empleador o caja de compensación. El subsidio familiar es el que paga el municipio, ¿ya? Yo ahora voy a hablar de la asignación familiar, ¿ya? No del subsidio familiar de la MUNI, porque nosotros no lo hacemos ese trámite, lo hace el municipio, ¿ya? Sigamos entonces. Ya. Este subsidio, ¿cierto?, permite a los trabajadores y trabajadoras dependientes solicitar tanto en el IPS como en las cajas de compensación el beneficio, ¿ya? Entonces, acá pueden las personas que trabajan dependientes, ¿cierto?, que son asesoras de hogar, que trabajan en el supermercado, que están en una empresa, etcétera, tienen que acreditar sus cargas familiares, que son los hijos menores de 18 años. Y ojo ahí, que si usted está en una empresa grande, no sé, Sodimac, por ejemplo, usted tiene que estar en la caja donde está su empresa. O sea, el trabajador no escoge en dónde estar afiliado. Es la empresa la que suscribe el contrato con las cajas de compensación. Acá, por lo menos en Los Ángeles, tenemos la caja Los Andes, Los Héroes, la 18 de septiembre. 3.
porque la Gabriela Mistral estuvo y ya no está. Y no sé si allá en Santiago tienen más cajas. Los Andes, la Araucana, esa es otra. La Araucana, la Araucana, 18 de septiembre, y ahí, hasta ahí conozco yo. Por lo menos están acá. Ya, pero esas son como las más grandes. Entonces, las personas que trabajan en empresas grandes son las que están asociadas a estas cajas de compensación. Las personas que son empresas pequeñas de menos de 5 personas o trabajadoras de casa particular hacen el trámite con nosotros en el IPS o Chile Atiende, como le quieran llamar, ¿ya? Entonces, voy a leer la diapositiva y ahí le voy a explicar. Entonces, permite a los trabajadores y trabajadoras dependientes solicitar al IPS, ¿cierto?, el reconocimiento de sus cargas familiares para después cobrar la familiar o maternal si corresponde. O sea, es que tu hijo es carga tuyo, tiene derecho a salud y además, según lo que tú percibas de dinero, te pagan la asignación, ¿ya? Si tu empleador está en una caja de compensación, es ahí donde debes realizar el trámite, ¿ya? Porque nos pasa a nosotros, que yo digo, por ejemplo, que llega gente así de una empresa grande, no sé, la Polar, y yo al tiro le digo, señorita, pero ¿está segura que aquí? Porque su empresa es grande, por lo tanto, seguro que está en una caja de compensación. Ay, no sé, dice, nosotros tampoco. Entonces, es obligación del trabajador saber en qué caja está la empresa. Además que la empresa van las cajas y son los trabajadores quienes eligen la caja. Hay votaciones. Entonces, obviamente, tienen que votar por la caja que le da más beneficio. ¿Ya? Entonces, no es algo que imponga el empleador. Hay votaciones y uno va a la caja tanto, le van a, típico que le van a dar regalitos, le van a dar pastillitas, un yogi, no sé. Entonces, después hay votación y ahí la empresa, ¿cierto?, se adhiere a la caja donde tuvo más votos, ¿ya? Entonces, es algo bien democrático, pero ojo ahí que tienen que saber, porque si ustedes son nuevos, llegaron hace poco y no estuvieron en la votación, no van a saber en qué caja de compensación están, pues, y ahí sé que van a andar dando botes. Así que yo les aconsejo que eso lo averigüen bien en su empresa en recursos humanos, a lo mejor sale hasta en la colilla de pago, y ahí hacen el trámite de la asignación familiar, ¿ya? Después dice, si entre el 1 de enero y el 30 de junio del año respectivo, o sea, de este año, del 2022, el trabajador o trabajadora percibió un ingreso bruto promedio inferior a 955 pesos, hay un micrófono abierto, eso. Este beneficio se traduce en un aporte de dinero por cada carga familiar. En caso contrario, el beneficiario tiene derecho a las demás prestaciones y beneficios complementarios, pero no tiene acceso al aporte de dinero. O sea, alguien que gane más de 955.000 mensual puede tener las cargas familiares, pero no recibe el aporte monetario, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero todos, independiente de que si ganan el sueldo mínimo o ganan 6 millones de pesos, todos tienen cargas, ¿ya? La diferencia es que se paga hasta los 955.444 pesos, ¿ya? Más o menos para que tengan la idea. Ya. Los trabajadores, ¿cierto?, dependientes recibirán este pago mensual junto con sus remuneraciones. Y ojo que es importante que la reciban económicamente, porque esto da derecho al llamado bono marzo. ¿Han escuchado del bono marzo, Javiera? Pero nunca te lo has ganado ya. Ahí también esto da para otra capacitación. Entonces, si uno recibe la asignación familiar en plata, o sea, es tramo 1, 2 o 3, eso da derecho a recibir el bono de marzo, que en realidad ahora no se llama bono marzo, se llama aporte familiar permanente, ¿ya? Pero uno le dice bono marzo y todos sabemos de lo que estamos hablando,
¿ya? Que eso es la plata que se paga en marzo por carga familiar, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso igual, porque si no tienen las cargas acreditadas, nadie lo va a hacer por ustedes. Porque mucha gente llega allá y dice, no, que el contador dijo que lo iba a hacer. No, digo yo, usted tiene que hacerlo, usted tiene que acercarse, ¿ya? Entonces van a preguntar, ¿por qué no me han pagado las cargas? Y resulta que nunca han hecho el trámite. Entonces, no dejen sus cosas, sus trámites en manos de otra gente, ¿ya? Siempre asegúrense de ustedes hacer el trámite y quedarse con los respaldos, que es lo que hablamos anteriormente, que son las resoluciones, ¿ya? Entonces, excepcionalmente dice, mantienen su condición de carga familiar quienes perciban una pensión de orfandad. Si hay un niño que el papá se le murió y recibe una pensión de orfandad y la mamá puede tenerlo como carga tanto en la pensión de viudez o si es trabajadora, ¿ya? Esa sería la única ingreso que podría tener la persona, porque para hacer carga hay que vivir a expensas del trabajador, ¿ya? Entonces, aquí hay dos conceptos que ustedes tienen que tener claro. El causante de asignación familiar, es decir, el que es la carga, y la otra persona es la beneficiaria, la que la recibe la plata. Entonces, ¿quiénes pueden ser causantes de asignación familiar? La o el cónyuge. Yo les cuento que me desayuné con el cónyuge el otro día porque una niña tenía acreditada a su esposo y yo no había visto casos así. Pero está en la ley, así que por lo tanto la niña podía tener, porque antes solamente se podía tener al cónyuge inválido, pero ahora el cónyuge, ningún problema. Estáis poniendo música. Ya, sigamos. Hijos e hijas hasta los 18 años, ¿ya? Hijos o hijos adoptados o hijastros inválidos de cualquier edad, ¿ya? Esto es importante porque si los hijos son inválidos y son menores de 18, pero no califican para el subsidio de discapacidad porque están sobre el 60%, los papás lo pueden tener de carga y pueden cobrar el duplo, ¿ya? Entonces, ojo ahí, que si tienen hijos con alguna discapacidad, también la acredita con PIN y ellos pueden ser carga hasta cualquier edad. Pero después de los 18 también pueden postular a la pensión. Pero igual, si no les sale la pensión, siguen siendo carga de los padres, ¿ya? Hasta cualquier edad. Así que nosotros que tenemos niños con discapacidad, pueden ser carga de los papás si es que no les resulta el subsidio de discapacidad, si es que no les resulta la pensión básica solidaria, ¿ya? Entonces siempre van a tener derecho a salud y van a poder comprar bonos para que no queden desamparados, ¿ya? Los hijos e hijas adoptados o hijastros entre 18 y 24 si están estudiando, ¿ya? Ojo con esto, porque a veces las personas hacen el trámite en marzo y se olvidan. Y este trámite, cuando los niños, ya no son niños, los jóvenes están estudiando entre 18 y los 24, se hace 2 veces en el año. El primer semestre y el segundo semestre. Y ahí es donde queda la escoba después con el bono marzo. Porque la gente va en marzo a hacer la carga, ya la perciben, y después vence el primer semestre y no la renuevan el segundo semestre. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona después anda a última hora y no, como por no tener acreditada la carga como corresponde, se pierde después el beneficio del bono marzo, en el marzo del año siguiente, ¿ya? Por eso el bono marzo es un tema igual bien importante y que hay que conversarlo. Ya, también se pueden los nietos y los bisnietos, huérfanos de padre o madre o abandonados por estos hasta los 18 años y también ahí le van a pedir los cuidados personales, ¿ya? Yo siempre le aconsejo que hagan ese trámite, o sea, si un abuelito o una abuelita está cuidando a un nieto, vaya a tribunales, no es que lo esté adoptando, pero sí resguárdese, ¿ya? Que usted tiene al menor
a través de una sentencia judicial, ¿ya? Porque han pasado muchos casos que llega la hija de manera violenta a quitarle el niño y ante la ley la mamá tiene la razón, entonces ya a veces los niños tienen el vínculo con los abuelitos y se ven desarraigados. En cambio, si la abuelita fue prudente y fue a realizar el trámite en áreas de familia, la ley la ampara a ella. Entonces, bueno, ustedes no, yo creo que son todas mamás, no hay abuelitas, pero estas cosas así a lo compadre no funcionan, chicas. Hay que hacerlo como corresponde ante la ley. Yo les recomiendo, porque si no, después nos encontramos con este tipo de cosas, o a veces la abuelita tiene al niño, pero la mamá está cobrando el subsidio, o la asignación de caso, y la mamá está allá en Ica, y la señora vive en Los Ángeles. Y esa plata del niño y la señora está percibiendo, ¿ya? Entonces, por eso los abuelitos o bisabuelos, a veces hay bisabuelos jóvenes, tienen que tener esto normado por tribunales de familia, ¿ya? No se dejen estar y háganlo, ¿ya? Ya, lo mismo, los nietos y bisnietos huérfanos de padre y madre o abandonados por esto, si están estudiando, lo mismo, hasta los 24. Pero ahí no se pide medida de protección ni cuidados personales porque los jóvenes son mayores de 18, ¿ya? Por lo tanto, de los 18 a los 24, lo que sí tienen que presentar es el certificado de alumno regular 2 veces en el año, primer semestre y segundo semestre, ¿ya? No olvidar. Y también los nietos y bisnietos inválidos, que habíamos conversado anteriormente, así como los hijos, sin límite de edad. La madre viuda también puede, pero siempre y cuando no perciba pensión, porque si tiene pensión, no puede ser carga de otra persona, porque ya dijimos que solamente los únicos que tienen pensión y pueden ser carga son los niños que tienen pensión de orfandad, ¿ya? Las trabajadoras embarazadas pueden hacer también el trámite al 5º mes con el certificado de su matrona o de su ginecólogo, que tiene que indicar la fecha de última regla y fecha probable de la concepción, ¿ya? Porque a veces llegan con certificado y dice, está embarazada, y no dice nada más. Entonces tiene que venir con esos datos al menos, ¿ya? El nombre, RUT de la madre, fecha de la última regla y fecha de la última concepción, porque de la fecha probable de la concepción, porque con eso calculan, porque tiene que ser a contar del 5º mes y después le pagan retroactivo, ¿ya? Y la cónyuge embarazada, pero que no trabaje, que puede ser carga del marido, ¿ya? Pero si la niña trabaja, le corresponde hacerlo como trabajadora embarazada y no como cónyuge embarazada, ¿ya? Sigamos. Las personas que están acá, ¿cierto? Dice, son beneficiarios del pago de asignación familiar por parte del Instituto de Previsión Social Chile Atiende, que somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras dependientes cuyo empleador no esté adherido a una caja, ¿cierto?, de compensación, que ya lo hablamos al principio, ¿cierto? Los trabajadores y trabajadoras independientes del régimen antiguo, aunque ustedes no lo crean, a lo mejor ustedes ni saben que todavía existe el régimen antiguo, que eran las cajas antiguas antes del 80, que fue más o menos la fecha que se creó la AFP. Todavía hay personas que son trabajadores y imponen por las cajas antiguas, ¿ya? Los trabajadores y trabajadoras independientes afiliados al sistema de capitalización individual, es decir, la AFP, y que cumplan con los requisitos legales establecidos. Por ejemplo, yo como asistente social, si no trabajara, supongamos, en el servicio público y trabajara de manera independiente, tuviera mi oficina, haría informes sociales, doy boleta, yo también puedo ser beneficiaria de carga familiar y a mí me corresponde hacerlo en el Chile Atiende porque los independientes no están en cajas de compensación. Por ejemplo, los doctores, los dentistas, jardineros, las peluqueras, todas las personas que dan boleta de honorario tienen que hacer el trámite con nosotros en el IPS Chile Atiende porque los independientes no tienen derecho a estar en cajas de compensación, ¿ya? Y ahí tienen que llevar, dice, los requisitos legales establecidos, pero yo les comento que lo típico va a ser el inicio de actividades
en servicio de puesto interno y sus cotizaciones de la AFP porque tienen la obligación de pagar AFP. ¿Ya? Y esas personas también pueden tener cargas familiares y percibir de acuerdo al monto de lo que ganen, y también sus hijos o nietos tienen derecho a la salud. ¿Ya? Y los pensionados y pensionados de pensiones básicas solidarias también pueden tener carga, pero ojo aquí, que solo a sus hijos, no a sus cónyuges, ¿ya? La pensión básica solidaria es la que ahora se llama PGU. Por eso hay que conversar un poco más de esta pensión para que no se confundan, ¿ya? Y antes la gente le llamaba pensión asistencial o pensión de gracia, ¿ya? Estamos hablando de lo mismo, ¿ya? La gente malamente le dice así, ¿ya? Pero es la pensión básica solidaria que ahora se llama PGU, pero solo a sus hijos, no a sus cónyuges, ¿ya? Y en la última tablita, ahí está, mire, justo se me corrió el monto que era más importante. Las personas que ganan hasta 419.000, ellos tienen un valor de carga aproximado, no me lo sé exacto, de 16.000 pesos. ¿Ya? Lo voy a poner ahí 16 porque no sé qué pasó, se borró. Después, los que ganan hasta 612 tienen una carga de 10.075. ¿Ya? Eso es lo que le paga el Estado. Si tienen una carga y ganan hasta los 955.444, reciben 3.000. Y si usted gana más de eso, no tiene derecho a pago, pero sí tiene derecho a las prestaciones de salud. Y solamente el tramo 1, 2 y 3 tienen derecho al bono marzo. ¿Ya? Las personas que ganan más de 955.000 no tienen derecho al bono marzo, aunque tengan 10 cargas familiares. ¿Ya? Por eso es importante el tono. ¿Alguien tiene subsidio familiar de la MUNI? Javi pregunta, porfa, si alguien tiene subsidio familiar de la MUNI. Ya. ¿Alguien tiene subsidio familiar? ¿Sí? Al menos yo no. Nadie. No. No, tampoco. A mí, a mí Quería me lo preguntar quitaron porque el cuando... valor es el mismo que el tramo 1. Yo, ya. Valentina, ¿cuánto recibes por el subsidio familiar de la MUNI? Por carga. Ya, la Valentina. Valentina, que estamos esperando, como 17. 16.000 y fracción, sí, ¿ya? Es lo mismo para los trabajadores. Ese es el monto del tramo 1, es el equivalente al subsidio familiar del municipio, ¿ya? Entonces, dejémoslo en 16 y fracción, ¿ya? Ella lo cerró en 17, pero es como 16 y fracción, ¿ya? Entonces, ojo ahí, chicos, porque si ustedes trabajan y no hacen este trámite, además de no percibir el dinero, dejan a sus hijos o cargas sin salud y se dan cuenta cuando van a atenderse, cuando llegan a urgencia y dice, usted está bloqueado, FONASA. Entonces, wow, entonces, ¿por qué no lo hice antes? ¿Ya? Entonces, la idea es que todos tengan sus cargas acreditadas según corresponda. Entonces, antes de terminar, vamos a hacer un repaso de la asignación familiar. La asignación familiar para los trabajadores, ¿cierto? Depende de dónde hacen el trámite, depende de su lugar de origen de trabajo. Tienen que acreditar la carga en una caja de compensación según donde esté su empresa, ¿ya? Donde está la empresa, ustedes van. Que puede ser Caja Los Andes, Los Héroes, La Araucana, 18 de septiembre, y no me acuerdo cuál, la Gabriela Mistral parece que era la otra, ya. Si su empresa no está afiliado a ninguna caja de compensación, tiene que hacerlo con nosotros, el IPS Chile Atiende. Si usted es independiente, también tiene que hacerlo con nosotros en el Chile Atiende. Y puede tener de carga a sus hijos, a sus nietos, a sus hijos inválidos de cualquier edad, y también puede tener a su esposa o esposo y a su madre viuda, siempre y cuando ella no tenga pensión, ¿ya? Porque
Para ser carga familiar significa de que vive a expensas del otro, que no tiene ingresos. Por eso un niño que tiene el subsidio de discapacidad, lo que hablamos al principio, ya no puede ser carga del papá o la mamá, porque él está generando sus propios ingresos de 95.000 que le está dando el Estado. ¿Ya? Eso así como resumen de la asignación familiar.